Bueno, la idea es explicar el ejercicio número 10 de la entrega de la práctica número 2, en la que se nos dan datos correspondientes a una competencia de cocina, en la que tres jueces otorgan un puntaje a cada participante y se nos pide que que procesemos los datos, determinemos quién es el ganador de cada ronda, que contabilicemos cuántas rondas tiene ganada e imprimamos una tabla con el siguiente formato. Entonces, para esto lo que se hizo es, como se indicaba en la consigna, se va a usar un Jupyter Notebook para lo que es la ejecución principal del código y por otro lado, en otro directorio vamos a tener un módulo en donde se van a definir las distintas funciones que va a usar el programa. Entonces, yendo al problema puntualmente, lo primero que se hace es, se va a definir a qué ruta se va a agregar la ruta en donde tenemos las funciones en el path para que Python pueda ir a recuperar los módulos que usemos. Y estos son comandos de Jupyter Notebook que es para recargar automáticamente las librerías y que te hace un poco más fácil el trabajo cuando tenés que armar varios códigos que te lea automáticamente las librerías. Ahora, puntualmente en el ejercicio 10 se nos da una lista de diccionarios que tiene adentro elementos con clave valor y uno, por ejemplo, en Scores, adentro tenés otro diccionario que tiene clave valor donde tenés otro diccionario. Entonces la idea es procesar estos datos, esta lista de diccionarios, y la idea es hacerlo ronda por ronda informando lo que se nos va solicitando. Entonces, lo primero que hacemos va a ser importar las funciones que definimos en SRC para el ejercicio 10. Una vez que las importamos, lo que se hace es inicializar la variable por la ronda, crear una lista vacía y un diccionario vacío que va a ser la tabla de posiciones donde se van a ir acumulando los resultados. Bueno, comenzando por el código, lo primero que se hace es se invoca a la función de simular ronda y le pasamos el número de ronda. Acá le estamos pasando de la lista en la que tenemos los datos, el número de la ronda le va a estar indicando que recupere estos datos y los procese. Entonces los va a procesar y nos va a terminar devolviendo en una lista de diccionarios los datos por ronda. Acá podemos ver que lo que hace el proceso de simular ronda es, primero va a imprimir en qué ronda estás y después para cada participante le va a calcular el puntaje y nos va a devolver un diccionario con este formato y los va a agregar a la lista. Cuestión, tenemos nuestra lista, ya tenemos procesados los datos de la ronda. Después hay que determinar el ganador. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, vamos a usar la función de determinar ganador que va a usar un máximo y le va a indicar que evalúe para nuestra lista de diccionarios que evalúe mediante el puntaje. Y nos va a retornar un diccionario que se va a corresponder al ganador. Y después vamos a tener esta función imprimir ganador que lo que va a hacer básicamente es ajustar el formato para que quede más prolijo. Entonces, acá determinamos el ganador y lo guardamos en una variable. Y después lo que tenemos es un proceso, perdón, una variable que se llama tabla de posiciones, que es un diccionario, que es en donde vamos a ir acumulando los datos procesados acumulados de las distintas rondas. Y le vamos a pasar a actualizar posiciones, la tabla de posiciones, que primero va a estar vacía. Le vamos a pasar los datos de la ronda que es importante que siempre se inicialicen al inicio de cada ronda por cómo se estructuró el código. Y le pasamos el número de la ronda y el ganador. Entonces, acá lo que va a hacer este proceso es tomar los datos de la ronda y lo que va a hacer es ir recorriendo los datos que se procesaron previamente con el proceso de simular ronda y va a ser un diccionario de diccionarios donde vamos a tener como clave los distintos participantes, cocineros. Y primero, lo que va a hacer es, va a guardar el cocinero, va a guardar el puntaje actual
Y dice, si el cocinero no existe, lo va a crear, lo va a agregar al diccionario y después lo que va a hacer es ir actualizando los valores. Entonces, va a ingresar en el diccionario, en el cocinero, en su puntaje y le va a sumar el actual. Lo mismo va a hacer con, si es el ganador, le va a actualizar uno, o sea, le va a aumentar que ganó una ronda. Si el puntaje actual es mayor al que tuvo en su mejor ronda, se lo actualiza y finalmente, bueno, le calcula el promedio. Y por último, de lo que se va a hacer es, acá nosotros en datos por ronda, eh, en esta función se informaba en qué ronda estábamos parados, acá informamos el ganador y después lo que se tiene es una función que nosotros le pasamos la tabla de posiciones y la imprime con el formato solicitado. Que acá la parte más compleja es esta de que nosotros le pasamos la tabla de posiciones y la tenemos que ordenar por puntaje. Entonces lo que se usa es sort y lo que se usa es en la tabla de posiciones, que es un diccionario de diccionarios, se usa un ítems para tener una tupla, poder quedarnos con la parte de la tupla correspondiente a los valores y se la ordena, o sea, le indicamos que evalúe por puntaje. Y bueno, esto es para que lo ordene de forma decreciente. Cuestión, se imprime tabla de posiciones, se establecen los formatos para que las columnas queden prolijas y para cada participante y sus valores va a ir imprimiendo la tabla. Cuestión, vamos a ver cómo quedaría el código. Primero corremos el primer bloque de código, leemos la variable con los datos. Ronda 0, corremos el código y nos dice ronda 0, entrada, quién fue el ganador y cómo queda la tabla de posiciones. Después ronda 1, corremos y lo mismo. Acá se está acumulando porque pensemos que estaba vacía la tabla de posiciones, se procesaron los datos, se guardaron en la tabla de posiciones y fíjense que acá no vuelve a inicializarse. Por eso es importante que sea secuencial el código, o sea que lo ejecutemos de forma secuencial. Después la ronda 2, el postre, quién fue el ganador, la tabla de posiciones, la ronda, bueno, la 3 que sería la cuarta ronda. Y por último tenemos la ronda 4, que es el final. Y estos son los puntajes finales, que bueno, si queremos verlo con el resultado final, nos queda resultado final de la competencia, tabla de posiciones y los datos nos quedan acordes a la salida esperada. Si bien no tiene exactamente el mismo formato, vemos que los datos coinciden, que está ordenada y que se imprime correctamente. Así que nada, espero no haya quedado muy largo y muchas gracias.